Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes y como bien lo dijo David Dávila, mi nombre es Jorge Ermenger. Quiero contarle que tengo 24 años de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. A los 11 años de edad mis papás se divorciaron, mi papá se fue de la casa, le tocó a mi mamá sacarme adelante y eso hizo que yo viviera una juventud algo complicada. Me tocó vivir una juventud debido a eso pensando que no valía lo suficiente, una juventud muy acomplejado, una juventud creyendo que no tenía razón por qué vivir, que no tenía razón de existir, que no tenía razón por qué levantarme cada mañana. Pero hasta que un día Jesucristo entró a mi corazón y Él me mostró que había una razón por qué vivir, que era Él. Él me dio razón para levantarme cada mañana, Él me dio razón por qué existir. Tengo 24 años de venir aquí a la Frater, aquí encontré a mis amigos, aquí encontré mi familia espiritual, aquí encontré una novia, luego nos casamos, tenemos 17 años de estar casados con Claudia, tenemos 2 hijos y también encontré en el pastor Jorge H. López la figura de un padre espiritual. Y quiero decirle que han sido los mejores 24 años de mi vida. Y cada vez se está poniendo mejor. Quiero contarle que también tengo 6 años de estar como el director de Grupos Café, es decir, el director de células. Las células son la Frater por las casas, grupos de más o menos 10, 30 personas que se reúnen. Y tenemos alrededor de 541 células. Que semana a semana están predicando la palabra de Dios ahí en las células. Ahí la gente llega y encuentra a sus amigos, encuentra a su familia espiritual. Y yo quiero pedirle hoy a los líderes de célula y anfitriones aquí presentes si se pueden poner de pie para que la congregación los pueda ver. Líderes de célula y anfitriones, un aplauso para cada uno de ellos. Ellos semana a semana están predicando la palabra. Pueden sentarse y ellos son parte de los 3,500 voluntarios que sirven aquí con pasión. Démosle un aplauso a todos los voluntarios de la Frater también. Que Dios los bendiga. Quiero contarle también que alrededor de 600 a 1,000 personas nos están viendo ahorita en Frater Roosevelt. Ellos acaban de conectarse, acaban de enlazarse con nosotros para que les demos un aplauso de bienvenida también a ellos. Frater Roosevelt. Bienvenidos. Y alrededor de unas 100 personas nos están viendo por frater.tv, también nos están escuchando en radio. Démosles un aplauso también a ellos de bienvenidos. Pero cuando yo hago una memoria de estos 24 años de aquí en la Frater, mire, tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenas experiencias. Y cuando hago este recordatorio de buenos momentos, no puedo dejar de pensar en los retiros. Muchos de los buenos momentos aquí en la Frater los viví en los retiros. En los retiros logramos desconectarnos y aunque usted vaya con más gente, logramos tal vez desconectarnos de lo normal, de lo que hacemos. Y Dios ahí habla en nuestras vidas, aprendemos más de Dios. Yo le invito a que vaya a un retiro. Ahorita estamos en temporada de retiros, por eso seguimos haciendo retiros aquí en la Frater. Hay retiro de juniors, mande a sus hijos, retiro de jóvenes, hay retiro de matrimonios, hay retiro de hombres, retiro de mujeres. Puede pasar al centro de información o ir a Frater Librería e inscribirse a un retiro. Vaya a un retiro. Pero estaba yo en un retiro en Montesión, un lugar de retiros en Amatitlán. ¿Quién conoce aquí Montesión? Buenos recuerdos de Montesión, los frijolitos de Montesión. Los platos de Montesión. Estábamos en Montesión, en este retiro estábamos en Phronesis. Phronesis es el lugar donde generalmente se hacen las prédicas, la alabanza y adoración. Y estábamos adorando y de repente un endemoniado se manifestó. 6 amigos y yo sacamos al endemoniado y nos lo llevamos a la parte de atrás de
Phronesis. La parte de atrás de Phronesis está dividida por una gran pared, así que estábamos aparte. Y empezamos a orar por esta persona. Empezamos a reprender el demonio. La persona que tenía el demonio se empezó a poner agresiva. Por lo que 4 de estos 6 amigos, más altos que yo, más fornidos que yo, lo agarraron y lo botaron y lo acostaron. Pero esta persona endemoniada se levantó, aunque los 4 lo estuvieran agarrando, y lo volvieron a botar. Y se volvió a levantar. Y lo volvieron a botar. Y nos quedamos orando por él unos minutos hasta que el demonio se fue y él quedó libre. Puedo decirle que después de esa experiencia y otras, ver un endemoniado es feo. Ver un endemoniado es feo. Un endemoniado es una persona que está poseída por un demonio. Usted se recuerda, la Biblia nos cuenta que ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Entonces los demonios entran en una persona, la poseen, esta persona se convierte en un endemoniado y la persona sufre. El objetivo del demonio es atormentar a la persona, es dañar a la persona. Un endemoniado puede tener algunas manifestaciones como cambios de voz, cambios en el rostro, cambios en la mirada, fuerza no normal como la que yo vi en este hombre, o algunos movimientos contorsionistas fuera de lo normal también. Esas son algunas manifestaciones de un demonio. Y tenemos que entender que hay un mundo oculto, hay una lucha y no la podemos apartar. Y muchas veces, cuando por ejemplo miramos que ahorita el jueves 31, gente celebra Halloween. Miramos que para muchos el Halloween es una fiesta inocente donde niños, jóvenes y adultos se visten de calacas, de brujas, de Dráculas, de lo que sea. Y tal vez como una fiesta inocente, pero como el pastor Alex dijo en su blog muy atinadamente, el que no ha visto a un endemoniado celebra Halloween. El que celebra Halloween es porque no ha visto a un endemoniado. Porque cuando nosotros entendemos lo que pasa en una persona endemoniada, lo que sufre esa persona, nosotros dijéramos, no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con lo oculto, estoy en contra de, no tengo que ver nada con Halloween. Nosotros como cristianos no debemos de celebrar Halloween. Y sabe, nosotros debemos ayudar a las personas que nos rodean, a los que amamos, a que no tengan nada que ver con lo oculto. Y debemos también saber cómo echar fuera un demonio. Así que hoy vamos a hablar algo de cómo echar fuera un demonio. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4 versículo 31. Lo primero que vemos es que Jesús echó fuera demonios. Lucas capítulo 4 versículo 31. Y dice, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Circule la palabra con autoridad. Y hágame otro favor, voltéese con su vecino y dígale, les hablaba con autoridad. Versículo 33. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Mire lo que le dice Jesús, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Circule nuevamente ahí con autoridad y poder del versículo 36, con autoridad y poder, y voltéese con su vecino y dígale, con autoridad y poder. Jesús echó fuera demonios. Y la Biblia nos enseña que no solo echó fuera demonios, la Biblia nos enseña que Jesús desarmó a los demonios en la cruz.
Pablo le empieza a hablar a los colosenses y les está hablando de la vieja manera de vivir y de que recibieron perdón de pecados por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y les habla también y les dice qué hizo Jesús con los demonios en la cruz. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Mire, se recuerda, la Biblia nos enseña que el pecado entró en el hombre y el hombre fue separado de Dios. Es decir, ya no tenía acceso a Dios. La ley luego establece que había que haber derramamiento de sangre para poder obtener perdón de pecados. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo murió, resucitó, y cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, tenemos acceso a Él. Fue restablecido. Entonces Pablo les está hablando de eso. Le repito el versículo 13 de Colosenses 2. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces había que derramar sangre, eso era la ley, pero Pablo le dice a los colosenses, ustedes estaban en sus pecados, pero Cristo viene, paga la deuda, anula la deuda que era adversa, perdona nuestros pecados, y le señalo que dice perdona todos nuestros pecados. Eso no importa la cantidad de pecados y la calidad de pecados. Todos. Perdona todos nuestros pecados, anula la ley que nos era adversa y la clava en la cruz. Entonces Pablo le dice a los colosenses, empezando 3 cosas. Perdonó sus pecados, anuló la deuda y la clavó en la cruz. Pero sigue diciendo en Colosenses 2:15, usted puede seguir la lectura ahí en el versículo 15. Si lee, dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Pablo le dice, esto no se acaba aquí. Jesucristo en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades. Eso quiere decir a los demonios. Jesús en la cruz desarmó a los demonios. Y esa palabra desarmó, lo que quiere decir es que despojó. Jesucristo en la cruz le quitó la autoridad a los demonios, le arrebató, los despojó, los neutralizó, los paralizó. ¿Sí me explico? Los desarmó. Y Pablo le sigue diciendo, no solo eso, no solo los desarmó, sino que sigue diciendo en el versículo 15, por medio de Cristo los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. ¿Qué quiere decir Pablo con esas palabras a los colosenses? Y por medio de Cristo los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Pablo sabía que con esas palabras los colosenses iban a entender perfectamente la posición victoriosa de Cristo. ¿Por qué? Esas palabras de los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal, hacían referencia a algo. Le explico. Los colosenses vivían en una ciudad que se llamaba Colosas. Colosas era una provincia que en ese tiempo estaba bajo la jurisdicción de los romanos. Los colosenses sabían perfectamente cómo actuaban los romanos. Los romanos en esa época salían a la guerra y cuando triunfaban regresaban en un desfile, y el general que había comandado el ejército encabezaba el desfile y todos los soldados iban atrás, y entonces entraban a Roma por el arco de Tito y toda la gente les aplaudía porque ellos eran los victoriosos, y entonces entraban. Ese era el desfile triunfal. Pero los romanos, mire lo que hacían, no solo eso hacían, sino que venían, conquistaban al otro ejército y todos los soldados del otro ejército los tomaban como prisioneros, los que quedaban vivos, y los llevaban y los exhibían en ese desfile y los llevaban prisioneros. Imagínense esa humillación. Todos esos soldados eran humillados porque los romanos decían, ganamos, aquí venimos en el desfile triunfal, pero aquí traemos las pruebas, aquí traemos la prueba contundente de que ganamos. Los soldados cautivos. Entonces, Pablo
les hace ver a los colosenses iban a entender esa parte y los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Pablo lo que le estaba diciendo a los colosenses es: Jesucristo tomó su posición de vencedor. Pablo le estaba diciendo a los colosenses con esas palabras, y nos dice hoy a nosotros que al humillarlos públicamente en la cruz, Jesús se convertía en el gran vencedor. Que Jesús en la cruz venció a Satanás y a todos sus secuaces. Que Jesús en la cruz venció al pecado. Que Jesús en la cruz venció a la muerte. Que Jesús en la cruz se convirtió en el Rey de Reyes, Señor de señores, y todo, absolutamente todo, está bajo sus pies. Ahora, Jesús echó fuera demonios. Jesús desarmó a los demonios en la cruz. Pero Jesús le dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. Circule poder y autoridad. Voltéese con su vecino y dígale: le dio poder y autoridad. ¿Para qué? Mire lo que dice: para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no lo reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Ahora, aquí viene lo interesante. Aquí viene lo emocionante. Usted tiene autoridad y poder para echar fuera demonios. Usted tiene autoridad y poder para echar fuera demonios. Emociónese. Usted tiene poder y autoridad para echar fuera demonios y para libertar a los que están siendo oprimidos, para que vivan la vida de paz que Dios planeó para todos nosotros. Como hijos de Dios y discípulos de Jesús, tenemos autoridad para echar fuera demonios, al igual que los discípulos de Jesús. Tenemos autoridad. Hay gente que me dice: Jorge, a mí que un endemoniado así no se me vaya a atravesar, porque yo sí no puedo. Usted tiene poder y autoridad para echar fuera demonios, porque cuando usted ora por un endemoniado, usted no ora en su autoridad, usted no ora en su estrategia, no ora en sus posibilidades, no ora en sus fuerzas, sino que ora en la autoridad de Él. Usted solo ejecuta, cumple la autoridad. Mire este ejemplo de autoridad. Si usted, por ejemplo, va en la calle, va en la Roosevelt, Boulevard San Cristóbal, calle Vieja Misco, donde usted quiera, donde quiera, usted va en su carro. Si un policía lo quiere parar a usted, el policía no necesita pararse a media calle enfrente de usted con una pistola. El policía no necesita hacer eso. El policía está en la banqueta, lo único que necesita es que usted lo mire. ¿Y qué hace el policía? De Mixtra, de Metra, de Policía Nacional Civil, el que usted quiera. ¿Qué hace el policía? Hay algunos que le meten el acelerador y se van. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Entonces el policía hace eso y usted para. ¿Por qué? Porque él es la autoridad. Usted no conoce al policía. Usted no conoce si es capaz o no es capaz. No le sabe el nombre al policía. No sabe si le va a caer bien o no le va a caer bien. Usted para, porque él tiene la autoridad del alcalde, la autoridad del ministro de la defensa, de gobernación, del presidente, del que usted quiera, para pararlo a usted. Él solo ejecuta su autoridad. Cuando usted ora por un endemoniado, el demonio se tiene que ir, porque usted viene en el nombre del mero mero. Solo ejecuta. Mire otro ejemplo de autoridad. Una empresa. Esta empresa tiene
gerente y subgerente. Un día el gerente va entrando a la empresa y va para su oficina y se encuentra un empleado ahí que no tiene autoridad. Y le dice al empleado: hágame un favor, vaya a llamarme al subgerente, dígale que lo necesito ver ahorita en mi oficina, me urge, dígale que lo estoy llamando y no contesta. Entonces este empleado, que no tiene autoridad, va con el subgerente, pero como el gerente ya le dio la autoridad, entra con autoridad. Mira que el subgerente está hablando por teléfono, no le importa porque él tiene que ejecutar una orden, y entonces llega y lo empieza a interrumpir, y entonces está el subgerente: espérame, mi amor, que me están interrumpiendo. ¿Qué quiere? Viene el empleado y le dice el gerente que lo quiere ahorita en su oficina, que le urge hablarle porque usted no contesta las llamadas. Mi amor, te llamo después que me llame mi jefe. Se levanta y se va corriendo a la oficina del gerente. La pregunta es: ¿este empleado entró con la autoridad de empleado o con la autoridad de gerente? Con la autoridad de gerente. Él solo fue a ejecutar. El empleado, el subgerente, ¿le hizo caso a la autoridad de empleado o a la autoridad de gerente? A la autoridad de gerente. Salió corriendo porque el otro lo único que hizo fue ejecutar. Cuando usted ora por un endemoniado, el demonio se tiene que ir porque usted viene en el nombre de gerente de gerentes, en el nombre del jefe de jefes. Se tiene que ir. Algunas veces van a ser minutos, algunas veces van a ser horas, pero tarde o temprano el demonio se va y va a hacer gestos, gritos para intimidarlo a usted que está orando por la persona, pero eso solo es para intimidarlo, son patadas de ahogado. Se tiene que ir. Ahora, es importante que sepamos algo: usted que está en Dios, cuando toca a un endemoniado, el demonio no se le puede pasar a usted, ni hay transferencia de espíritus. La Biblia no tiene ninguna base bíblica para decir que hay transferencia de espíritus o que cuando usted toca a un endemoniado el demonio se le pasa. No hay ninguna base bíblica para decir que el pecado pasa de un padre a un hijo. Es más, Dios le habla a Israel en Ezequiel 18 y le dice que cada persona es responsable de su pecado. O sea que no hay transmisión de pecados de un padre a un hijo, no hay transmisión de espíritus, no hay transmisión de demonios. Usted puede tocar a un endemoniado que el demonio no lo va a poseer a usted. Usted puede tocar a un adúltero que usted no se convierte en un adúltero. Jesús fue tocado por personas de mala reputación y no se convirtió en pecador. A Jesús incluso le lavaron los pies una mujer de mala reputación y no se convirtió en pecador. Usted puede tocar a un endemoniado que el demonio no se le pasa a usted. La Biblia así narra un caso de unas personas que no estaban en Dios, que quisieron liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús y de Pablo, y no fueron poseídos, pero mire lo que les pasó. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Cómo eran los milagros? Extraordinarios, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva. ¿Cuántos hijos? Tenga en mente ese número: 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Muy probablemente eran los 7. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. No se asuste,
Estas personas no tenían una relación con Dios, no estaban en Cristo. Y la persona que tenía el Espíritu lastimó a los otros, pero nunca el Espíritu los poseyó. Para todos los que estamos en Cristo no podemos ser tocados por el maligno. Recuerde, Dios nos dio autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. El Espíritu de Dios que está en nosotros no es débil como para aceptar una transferencia de espíritus. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted puede tocarlo que no pasa nada. Ahora, también, ¿qué pasa cuando usted ora por un endemoniado y esta persona queda liberada? ¿Qué debemos de hacer? La persona que queda liberada debe de llenar su casa, su cuerpo del Espíritu de Dios. Mateo registra las palabras de Jesús que hablan acerca de esto. Acompáñenme, Mateo 12:43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando un espíritu maligno no sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así también les pasará a esta generación malvada. Una casa desocupada, barrida y arreglada se está refiriendo a la persona que quedó liberada. Cuando usted ore por un endemoniado y cuando la persona sea libre, usted debe de preocuparse y de cerciorarse que la persona entienda la gravedad espiritual de este asunto. Que la persona entregue su vida a Jesucristo y se rinda por completo a Él. Y que consagre su vida totalmente a los caminos de Dios. Usted debe preocuparse porque esta persona se llene de Dios constantemente para que viva la vida que tiene que vivir. Eso es en cuanto a los demonios, pero le quiero dar un último consejo. Nosotros no debemos de abrirle puertas a lo oculto. Jovencitas, jóvenes que han jugado Ouija por presión de grupo, usted y yo no tenemos que jugar Ouija. Personas que han ido a que les tiren las cartas, después sienten atormentados o incluso han sido poseídos. Personas que van donde un brujo para que les dé sanidad. Sabe, usted y yo no necesitamos que nos tiren las cartas, no necesitamos saber el futuro, no necesitamos saber qué va a pasar, porque tenemos al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tenemos al Dios que controla el futuro. Usted no necesita ir donde brujos para que reciba sanidad, porque tenemos al Dios que venció a la enfermedad. No debemos relacionarnos con lo oculto. No debemos involucrarnos con lo oculto. No celebremos Halloween. No participemos de ningún otro juego que tenga que ver con eso. Debemos de tener que ver todo con la luz y nada que ver con lo oculto. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que ir a su palabra, que es la fuente inagotable. Es Dios al que debemos de correr. Deuteronomio 8:13. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida y mira la advertencia que le da Dios. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. No podemos hacer nada de eso. Así que recuerde, Jesús desarmó a los demonios en la cruz. Usted y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y si una persona es libre, debe llenar su cuerpo del Espíritu de Dios. Y no debemos involucrarnos con lo oculto, sino que buscar siempre a Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie.
para ti. El día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en 4º bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.